24 horas. Empezamos contándoles que durante los actos oficiales por la independencia de Cuenca, autoridades nacionales y locales anunciaron el inicio de importantes obras en la Atenas del Ecuador. Iván Rodríguez siguió cada uno de los eventos y nos cuenta cuáles serán las obras. Iván, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Los anuncios tienen que ver con la construcción de un centro de salud tipo C, la construcción del corredor vial en la zona sur, así como el arreglo por fin de la cuenca Molleturo como de la Cumbe Girón Pasaje. Los detalles les tenemos en la siguiente nota. Este 3 de noviembre la ciudad de Cuenca cumplió un aniversario más de independencia. La agenda oficial arrancó muy temprano en la Catedral de la Inmaculada con una celebración eucarística donde estuvieron presentes autoridades nacionales y locales. Seguidamente se colocaron ofrendas florales en el Parque Calderón. El alcalde de la ciudad, el vicepresidente, ministros y más autoridades rindieron homenaje a la Santa Ana de los Ríos de Cuenca en sus 200 años de independencia. Y es un símbolo del turismo y es un símbolo del trabajo, del patriotismo, y me siento muy bien aquí en Cuenca y es un honor estar aquí hoy día. Algún expresidente escribió en un libro y decía, el Ecuador debería ir a donde va Cuenca, y hoy refrendamos en estos 201 años de independencia esa calidez, esa buena voluntad de cuencanas y cuencanos de recibir con los brazos abiertos. Que Dios bendiga Cuenca. Asimismo se suscribieron importantes convenios, sobre todo aquellos que tienen que ver con la vialidad, muy venida menos estos días, puntualmente en lo que compete a la carretera Cuenca Molleturo Naranjal. Hemos firmado con asfaltar para el tratamiento desde el kilómetro 66 hasta el 101 para mejoramiento de 5 puntos que tienen problemas, y aproximadamente en 15 días estamos firmando con el decreto de emergencia ya el tratamiento del kilómetro 49, que tiene un costo aproximado de $6 millones. Mientras tanto, en horas de la tarde se realizó la sesión solemne en el Museo de la Ciudad. Aquí se hizo importantes anuncios por parte del segundo mandatario. Se iniciará la construcción del centro de salud tipo C en el Batán. Se va a firmar en la segunda semana del mes de diciembre la vía Cumbe-Biblián. Eso implica el corredor de salida sur de la ciudad de Cuenca, una vía de más de 6 carriles. En lo que resta del año y el próximo serán trascendentales para la ciudad, enfatizó el alcalde de Cuenca. Las fiestas fueron prueba de ello, de la reactivación económica, de la planificación adecuada, de la seguridad, del saber que podemos reactivarnos con tranquilidad y que obviamente el generar fuentes de empleo sigue siendo una prioridad. También se reconoció el trabajo de destacados ciudadanos y así se celebró la independencia de Atenas del Ecuador, una ciudad que se reactiva y sobre todo que mira al futuro. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y nosotros queremos despedirnos con estas imágenes espectaculares que se están proyectando en la Catedral Vieja en el centro histórico. Volvemos con ustedes a los estudios con un Viva Cuenca. Buenas noches de mi parte. Gracias, Iván, por la información, y nosotros seguimos en Cuenca para contarles que el feriado en esa ciudad fue considerado como un completo éxito por los representantes del sector turístico. Hoteles y restaurantes tuvieron un 100% de ocupación en buena hora. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos tiene todos los detalles desde la capital Azuaya. Luis Alfredo, adelante, te escuchamos. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. A esta hora ya a punto de terminar este largo feriado. Y aquí a Cuenca llegaron una gran cantidad de visitantes que disfrutaron tanto de puntos turísticos como de una gran variedad de actividades. El detalle en el siguiente reportaje. A simple vista se pudo observar que Cuenca fue uno de los principales destinos de los turistas en este feriado, quienes coparon sus plazas, parques, iglesias, conciertos y demás actividades. Súper bien, hemos salido bastante en la noche con mis amigos, full horas para comer, la comida súper rica. Se ha vuelto a reactivar totalmente lo que es el turismo, gracias a Dios. Y no solo en el día, pues por las noches hubo shows de mapping que iluminaron las iglesias. Bueno, es un espectáculo bellísimo, Cuenca es hermoso. En la calle Grande el ambiente se encendió por la noche en los restaurantes y bares que prepararon todo para sus comensales. Recibimos las visitas de muchas provincias, es muy alentador para la reactivación. Muy divertido, mucha gente,
Todo muy alegre. Los restaurantes de la ciudad tuvieron lleno completo. Lo mismo ocurrió en los 200 hoteles de Cuenca, que habilitaron nuevos espacios y contrataron personal. 100% de ocupación. Es una alegría para todos porque dices, prácticamente el trabajo realizado vale la pena. Este miércoles, en plena conmemoración de la independencia de la ciudad, las actividades no pararon. Ferias artesanales, presentaciones culturales, engalanaron la ciudad. Volver a coger ese ambiente, esa gente de ver de otro lado, de todo eso, un turismo bien bonito, oiga. Por todo esto, los representantes del sector turístico señalan que el feriado en Cuenca fue un éxito. En el feriado 9 de octubre, con un 80% más o menos de ocupación, tuvimos 45.000 visitas alrededor, ¿no es cierto? Esperamos doblar ese número, realmente esa es la expectativa que tenemos. Quienes salieron de Cuenca tras su estadía no pudieron hacerlo por la vía Cuenca-Molleturo, debido a los deslizamientos de tierra que bloquearon la vía, por lo que tuvieron que tomar rutas alternas. Así es como se disfrutó de este feriado aquí en Cuenca a propósito de sus fiestas de independencia, con gran cantidad de personas, pero también con medidas de bioseguridad. Esa es la información a esta hora de la noche aquí en la Atenas del Ecuador. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo. Gracias por la información. Y durante el feriado, a nivel nacional, se movilizaron más de 2 millones de personas, lo que deja cifras positivas en lo económico para el país. María Gracia Costa nos amplía la información desde el ECU 911 en Quito. María Gracia, adelante. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, desde el ECU 911 confirmaron que este habría sido un feriado provechoso para la reactivación económica y por supuesto también para el turismo. Las cifras de ciudadanos que se movilizaron por este largo feriado de 5 días superaron las expectativas. Se había proyectado que sería alrededor de 1 millón de personas, sin embargo fueron 2.314.000 quienes se movilizaron en el país. Les preparamos un informe. Estas imágenes que sorprendieron en los primeros días del feriado reflejan el número de ciudadanos que se movilizaron en todo el país. Según el ECU 911, 2.314.001 personas se movilizaron a nivel nacional, un 63% más que el año 2020. Este feriado se transforma en el feriado de mayor movimiento de personas registradas en el país durante toda la pandemia. Pero no solamente eso, sino que es uno de los feriados de mayor intensidad comparado con los feriados de la normalidad. De este número, 1.434.855 efectuaron viajes particulares y 879.146 fueron usuarios en terminales. Esto, según Juan Zapata, es positivo para el país. La capacidad hotelera haya llegado al 100%, especialmente en los sectores del eje costero y del austro, como son Cuenca y Azogues, que también fueron destinos. Quiero felicitar también a la ciudadanía por la madurez en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Asimismo, resaltó que las alertas se redujeron en un 19%, las emergencias en un 12%, y en cuanto a lo que denominan incivilidades, las fiestas tuvieron una reducción del menos 25%, los libadores menos 23% y los escándalos menos 30% en relación con el año pasado. Y hemos registrado 615 trabajos de videovigilancia que son incidentes que se evitan que se transformen en delitos. En cuanto a las situaciones de emergencia, la policía explicó que se enfocó en 3 ejes: preventivo, de investigación e inteligencia, y que desplegaron 48.297 policías en todo el país. Las llamadas que más auxilios nos han indicado son por escándalos públicos y por retiro de libadores. Una cifra lamentable y preocupante que incrementó en estos días fue la relacionada con violencia intrafamiliar, que se elevó en un 18%. Resaltaron también las autoridades del COE Nacional que hubo cumplimiento para evitar aglomeraciones y con las disposiciones de las medidas de bioseguridad, sobre todo en los cementerios del país, en las principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. Este es nuestro informe desde el ECU 911 de Quito. Ustedes siguen con más en estudios. Muy buenas noches. Gracias, María Gracia, por la información. Buenas noches para ti también. Y como decíamos, el feriado que termina superó todas las expectativas de reactivación. Miles de personas viajaron a las playas de la provincia de Santa Elena, por ejemplo, donde se registró una ocupación hotelera superior al 80%. Joana Ramos está en la terminal terrestre de Guayaquil y nos cuenta más detalles. Hola, Joana, tú sigues. ¿Qué tal, Carlos? Amigos en casa, muy buenas noches. El feriado terminó,
y es momento ya de retomar nuestras actividades habituales. Y en un primer balance quiero contarles que este feriado ha superado las expectativas y prueba de ello es justamente el lugar donde me encuentro. En estos últimos 5 días, más de 200.000 viajeros salieron desde aquí, desde la terminal terrestre de Guayaquil hacia varios puntos del país. Uno de ellos, o mejor dicho, el más escogido fue la provincia de Santa Elena y todas sus playas. El día domingo fue el día en que más viajeros salieron de esta terminal. Veamos la siguiente nota. Aunque el sol no acompañó todo el feriado, la playa siempre es una opción para descansar y cambiar de ambiente. Y eso lo saben los miles de turistas que durante este último feriado visitaron la provincia de Santa Elena. Sus más de 127 kilómetros de playa recibieron a familias enteras y grupos de amigos que buscaron un momento para relajarse y disfrutar. Importante la afluencia de los hermanos ecuatorianos que han venido a pasar este feriado dentro de nuestra provincia de Santa Elena. Hemos cumplido con las expectativas. ¿Y cómo no hacerlo si por más de un año hay quienes no dejaron su casa por la pandemia del coronavirus? También un poquito como que desestresarnos, salir un poco, porque eso también te estresa, te lleva también a un poco de ansiedad. Y la playa, la comida, que es buenísima. Sí, chévere, chévere le pasamos. Tanta demanda hubo que la ocupación hotelera superó el 80%, lo que genera esperanzas para el feriado de Navidad, pero principalmente el de fin de año. Las playas de Santa Elena no fueron las únicas en recibir a los turistas. General Villamil Playas, en la provincia del Guayas, estuvo al tope. Quienes decidieron no salir de la ciudad aprovecharon estos días con menos gente para disfrutar del malecón o de una simple caminata por la avenida 9 de octubre. Paseando el feriado no queda de otra, porque para los pobres que no tenemos dinero tenemos que quedarnos aquí en Durán paseando. La voluntad de Dios, sí, gracias a Dios estamos paseando aquí el último día del feriado. Pero también hubo excesos y estos se registraron en lugares como San Borondón, donde se clausuró una fiesta con 2.000 personas, o en playas donde otras 200 personas fueron retiradas de una fiesta de disfraces. Lo mismo sucedió en Yaguachi, 250 personas reunidas sin ningún tipo de distanciamiento, y en Milagro, 300 personas, incluidas menores de edad, fueron desalojadas de una fiesta organizada. Otro dato que deja este feriado es el que maneja la Comisión de Tránsito del Ecuador. Más de 90.000 vehículos salieron por el peaje de Chongón hacia las playas de General Villamil Playas y también las playas de la provincia de Santa Elena. Termina así el feriado, el último feriado más largo de este 2021. Me despido, no sin antes desearles muy buenas noches. Buenas noches, Joana. En buena hora por la reactivación, pero ahora vamos con noticias no tan positivas. El balance del feriado en la capital deja cifras que preocupan, sobre todo en cuanto a las muertes violentas que se registraron. Además, el mal tiempo produjo 12 colapsos estructurales que están bajo revisión. Los hechos violentos en la capital incrementaron en este feriado según las autoridades. 3 personas perdieron la vida y hay 3 detenidos. En este feriado se han suscitado 5 muertes violentas. El año anterior se había producido 3 muertes violentas en este mismo periodo. Esto, lamentablemente, estos 2 incidentes que salieron del contexto policial, debo manifestar que hace que tengamos un incremento del 67% en muertes violentas. Aunque también se registró una disminución del 54% en los delitos en comparación al año anterior. Otro tema que les preocupa a las autoridades y que dejó este feriado son los colapsos estructurales por las lluvias. Existieron 12 colapsos estructurales, de los cuales 3 fueron los de mayor complicación, ubicados en el sector de la Loma Grande, la Ferroviaria y en el sector de los 2 puentes. Es preocupante porque las lluvias van a continuar y nosotros seguimos atendiendo estas emergencias a través del Cuerpo de Bomberos, el Centro de Operaciones de Emergencia. Además, se hicieron operativos en todo el DMQ. Desde la Agencia Metropolitana de Control se visitaron cementerios y también el centro histórico. Hemos desalojado 1.500 ventas no regularizadas, se han abierto 32 actos de inicio para iniciar los procedimientos administrativos sancionadores. En este feriado se registraron en la ciudad capital 79 accidentes, dejando 207 personas heridas y 7 personas fallecidas. Sin embargo, en general los incidentes disminuyeron en un 8% en comparación al 2020. Si bien hubo una reducción del 8% a comparación del año 2020 en estos incidentes, vemos que hay
más muertes violentas en comparación del año pasado. Entonces, esto nos hace pensar que tenemos que mejorar y reforzar en todas estas estrategias para mejorar la convivencia ciudadana, porque escuchamos que el general habló de muertes en el seno del hogar, y también mejorar las estrategias para controlar estos incidentes en el espacio público. En total, 180,000 personas salieron de la ciudad de Quito a disfrutar de su feriado en otros puntos del país. Andrea Samaniego, 24 horas. Vamos ahora a una pausa comercial, pero no se vaya porque al volver le contaremos que el presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó a España donde se reunirá con el rey Felipe VI y además con el presidente del gobierno español. En otros temas, un puente colgante colapsó en Morona, Santiago y dejó varias comunidades aisladas. Se lo contamos al volver. Con tarjeta Banco Pichincha Miles, le damos más valor a tus millas. La competencia inicia ahora. En esta temporada me gustaría ver precisión. Me gustaría ver esa fuerza para no dejarse vencer. Me gustaría ver platos espectaculares. La competencia está que arde. MasterChef, tercera temporada. Estreno, 15 de noviembre, 9 de la noche. Estamos de vuelta con más información, gracias por acompañarnos. Le contamos ahora que tras participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Reino Unido, el presidente de la República, Guillermo Lasso, continúa con su gira oficial. Ese miércoles, él y su comitiva llegaron a España, donde se prevé una serie de reuniones y además un encuentro con migrantes ecuatorianos. La segunda fase de su gira oficial empezó este miércoles. Guillermo Lasso y su comitiva aterrizaron en Madrid, España. Se trata de la primera visita oficial que realiza el mandatario ecuatoriano a un país de la Unión Europea. Elena Madrazo es la embajadora de España en Ecuador y destaca la importancia de esta visita. Y lógicamente eso va a servir para reforzar las ya magníficas relaciones que existen entre ambos países. En agenda, varios encuentros con autoridades del país ibérico. Al paso lo contaba el canciller de la República, Mauricio Montalvo. Acabamos de llegar a Madrid para una importante visita aquí del presidente Lasso con el rey Felipe y con el presidente Sánchez para abordar todos los temas de la relación bilateral entre Ecuador y España. Por la mañana, este jueves 4 de noviembre, Guillermo Lasso se reunirá con el rey Felipe VI en el Palacio de Zarzuela. Y por la tarde visitará al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de Moncloa. Posteriormente, Lasso se reunirá con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez, y acudirá a la reunión empresarial España-Ecuador, con la Cámara de Comercio de ese país. Se abordarán cuestiones de interés mutuo, de inversión, de comercio exterior, de trabajo de las empresas allá y acá, es decir, las ecuatorianas que vean posibilidades de venir aquí a invertir, y por otra parte las empresas españolas que ya por otra parte trabajan de manera muy abundante en Ecuador, probablemente refuercen su presencia y algunas otras que no están se animen a ir. El viernes 5 de noviembre el primer mandatario asistirá por la mañana a un foro sobre economía y política, en el que también está invitado el expresidente español José María Aznar. Después visitará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz. El sábado cumplirá sus últimas actividades. Lo principal, una reunión con ecuatorianos residentes en España. Todos sabemos la cantidad de ecuatorianos que están aquí y que ya son nuestros, ya son parte de España y son parte de nuestra riqueza y de nuestro trabajo y de nuestra identidad. Durante su visita, informó la Secretaría General de Comunicación, Guillermo Lasso atenderá varias entrevistas con medios internacionales. El mandatario ecuatoriano visita España luego de participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, Reino Unido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Para aumentar la extensión de la Reserva Marina de Galápagos, colectivos ambientalistas que desde 2017 habían venido promoviendo la iniciativa debieron llegar a un acuerdo con el sector pesquero industrial. Hubo varias mesas de trabajo hasta que se logró contar con la aceptación de la iniciativa. Ampliar en 60.000 kilómetros cuadrados la reserva marina del archipiélago es el resultado de un consenso entre ambientalistas y el sector pesquero. El
Vocero del colectivo Más Galápagos, quien ha estado detrás de la iniciativa, comenta que para presentarle al gobierno la propuesta de ampliar el área protegida se contó con el apoyo de más de 160 organizaciones y se recolectaron alrededor de 50.000 firmas, pero también se hicieron mesas de trabajo con los principales opositores. Hubieron varias reuniones, las hicimos directamente como Más Galápagos con varios representantes del sector pesquero industrial, donde llegamos a ciertos acuerdos críticos para la zona económica exclusiva insular. En el 2020, cuando se empezó a hablar del tema, se buscaba ampliar a 435.000 kilómetros cuadrados el área protegida, que actualmente tiene 133.000, condición que no fue compartida por el sector pesquero industrial, pues dentro de esa área se llevan a cabo entre el 25 y el 30% de las capturas anuales. Una afectación primaria de 380 millones de dólares por año, que multiplicado por el factor del encadenamiento productivo del sector pesquero, que es 1,72% establecido por el Banco Central, eran como 676 millones de dólares al año. Sin embargo, con la propuesta actual la situación es distinta. Sin duda será una afectación menor que podríamos nosotros aceptar como una contribución del sector pesquero, digamos, al cuidado de este patrimonio de la humanidad que es Galápagos. Las reservas marinas son una inversión a mediano y largo plazo. Tiene una importancia para la propia industria pesquera porque se va a ver beneficiada del spillover o del efecto derramamiento en 3-5 años, que habrá más pesca. Aunque para Cruz esta ampliación es el comienzo, un primer paso para otras que podrían darse a futuro. Creemos realmente que es un gran primer paso que se ha tomado y que merece seguir fortaleciendo la conservación alrededor de las aguas que rodean la actual reserva marina, que esconde unas riquezas inimaginables. La idea es al menos doblar el tamaño de la reserva actual. Luisa María Heredia, 24 horas. Le contamos ahora que un puente colgante sobre el río Macuma, en el cantón Taisha, en Morona, Santiago, colapsó cuando un vehículo con pasajeros cruzaba. El hecho no dejó víctimas, pero sí varias comunidades aisladas. Así quedó el puente colgante cuya plataforma fue reconstruida hace aproximadamente 3 meses por el gobierno provincial de Morona, Santiago. Está ubicado sobre el río Macuma y conecta varias comunidades en el cantón Taisha. La comunidad Pimpins está en situación crítica por situación de que ayer nomás se acabó de virar el puente. Se necesita bastante porque son bastantes comunidades que trafican por acá en este lugar. Los viejos cables en donde se anclaba la estructura metálica del viaducto se dieron cuando transitaba un vehículo cargado con pasajeros. Es una emergencia, señor. Necesitamos los estudiantes, bajan de Changua, vienen de Iñayua, vienen de Yamara. Este puente es vital para los habitantes en esta zona, quienes al no tener otra alternativa para comunicarse, deben hacerlo caminando, nadando por el río o corriendo el riesgo a través de los cables del puente colapsado. Que se repare lo más pronto posible porque de aquí sí está largo todavía para allá, hasta donde va la carretera. El problema es en todos los puentes de aquí de Taisha que yo he visto. Hay puentes que cuando uno pasa se hace como hamaca, como una ola. Este es el puente ubicado sobre el río Macuma, paso a Chancua y varias comunidades. Como ustedes pueden observar, son muchas las personas y particularmente niños los que necesitan transitar por el mismo, por lo que recomiendan a las autoridades tomar acciones para que se repare en la brevedad posible. A pesar de este problema, al lugar no ha llegado autoridad alguna para tomar medidas que para los moradores de la comunidad de Pimpins podría ser ubicar un bote para poder cruzar el río. He visto personas que están cruzando por el río, creo que hay que tomar decisiones inmediatas, ponerle un bote, una canoa, un pequepeque, lo que sea, para que ellos puedan cruzar sus productos. En el cantón Taisha, provincia de Morona, Santiago, Estamos de vuelta aquí en 24 horas emisión estelar para contarles que agentes antinarcóticos decomisaron este miércoles 2 toneladas de droga en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Durante el operativo, la policía identificó un centro de acopio, donde los paquetes de narcóticos estaban ocultos en caletas bajo tierra. Según las investigaciones, el alcaloide era almacenado en ese lugar y luego distribuido a diferentes provincias del país y a los principales puertos marítimos. Durante la intervención se aprehendió un camión, el mismo que sería utilizado para transportar el alcaloide. De enero a la fecha, a nivel nacional, la policía ha incautado 158 toneladas de droga. Y al menos 4 muertos y más de 5 heridos deja la violencia registrada este feriado en varios puntos de Guayaquil. A esto se suma un asalto a mano armada en el Malecón y el robo a comensales en un restaurante en el norte de la ciudad.
La delincuencia no tuvo descanso este feriado. El pasado sábado en horas de la mañana, la policía halló el cadáver de un hombre en la oreja vial que conecta el Panteón Metropolitano con la vía La Costa. La víctima tenía varios disparos en la cabeza y estaba maniatado. Se presume que el hombre fue llevado en un vehículo y que en ese punto lo ejecutaron. Y se localizaron varios indicios que van a ser ingresados al laboratorio de criminalística para poner a órdenes de la Fiscalía y posterior que se realicen las pericias correspondientes. Horas antes, en las calles Robles Chambers y La 20, en el suburbio, José Q, de 52 años, fue herido de bala cuando llegaba a su casa. Según testigos, 2 sujetos lo atacaron a golpes y luego le dieron un disparo en el brazo. Ese mismo día, pero en la noche en la isla Trinitaria, dispararon contra los asistentes a una fiesta. 2 personas resultaron heridas. Existe una persona que ha sido aprendida, la cual está puesta a orden de la autoridad competente, y dentro de las investigaciones pues se determinará cuál es su grave participación y qué otras personas estarían involucradas. Ya el domingo, antes de la medianoche, en la Pradera 2, sur de Guayaquil, una persona fue asesinada al estilo sicariato y otras 2 resultaron heridas. Creemos que es una muerte selectiva, ya que una persona es interceptado dentro de un parqueadero público y es en donde llegan estas personas al margen de la ley, llegan a liquidarle. Pero no fue lo único registrado este feriado. El lunes en la mañana sucedió lo inimaginable a plena luz del día y en un lugar tan concurrido como el Malecón. 2 delincuentes con pistola en mano ingresaron al lugar turístico y asaltaron al personal que trasladaba el dinero recaudado en parqueos. Antisociales ya se han encontrado al interior del malecón de algunos minutos en base a la información que sacamos de algunas cámaras, y el momento justo que pasan los 2 funcionarios que eran los únicos que conocían la información sobre el traslado de estos dineros son asaltados. Les toma unos 5 segundos, 8 segundos en salir en precipitada carrera y tomar 2 motocicletas que les esperaban afuera. No se registraron víctimas mortales, pero los delincuentes se llevaron más de $20.000. Todo esto sucedió antes del mediodía en una zona de cafeterías y cerca de un área de juegos infantiles. Horas más tarde, en el bloque 5 de Bastión Popular, lo que parecía ser una tarde tranquila terminó en balacera. 2 sujetos que llegaron en un auto empezaron a disparar. En el lugar había mujeres y niños que tuvieron que salir corriendo y ponerse a buen recaudo. El hecho dejó 2 adolescentes heridos de bala. Ya en la noche, 4 sujetos ingresan a este restaurante en el norte de Guayaquil, aparentando ser unos comensales más. En cuestión de segundos, una de estas personas saca un arma de fuego y en complicidad con el resto de acompañantes empiezan a desvalijar a quienes se encontraban en el sitio. Este miércoles, 2 asesinatos más. En la madrugada, un hombre recibió varios disparos en la cooperativa Cristal. Y en horas de la tarde, en el Guasmo Central, una persona falleció y otra resultó herida en medio de una balacera. Todo esto ocurrió en medio de un estado de excepción y con militares y policías, según las autoridades, en constante patrullaje. Joana Ramos, 24 horas. Y durante este feriado la violencia fue escalando en la penitenciaría del Litoral. Pese a las requisas, los privados de libertad continúan armados en el penal. Nuevamente se reportaron disparos, heridos y asesinados. Admitiendo que pese a la vigencia del estado de excepción, retomar el control de la penitenciaría del Litoral ha sido imposible. El pasado 27 de octubre, el titular del Servicio de Atención a Privados de Libertad, Bolívar Garzón, advertía: puede pasar todo. Y ocurrió. Apenas transcurrieron 4 días desde el último altercado. 4 días de una tensa calma que fue interrumpida nuevamente por el sonido de disparos, que fueron escuchados la mañana del pasado domingo 31 de octubre. Todo apuntaba a que se trataba de una nueva reyerta. Lo usual, se movilizaron equipos de la policía, se reforzó la seguridad. Pero el SNAI informaba que no se trató de ningún conflicto de grupos de delincuencia organizada, sino de tan solo disparos al aire en uno de los pabellones. Para entonces no se registraban heridos ni víctimas mortales, y pese a los disparos, se informaba que todo estaba en orden. Pero no, nada estaba en orden, y eso se evidenciaría al día siguiente, 1 de noviembre. Nuevamente disparos. 3 incidentes a lo largo de una violenta jornada. El primero antes del mediodía. El saldo, un privado de libertad herido. Por la tarde, un guía penitenciario recibió un tiro por la espalda cuando cambiaba de turno con uno de sus compañeros. Nuevamente, grupos tácticos de la policía ingresaron a realizar una requisa. Está realizando los operativos constantes con las unidades tácticas que tiene la Policía Nacional para mantener el orden y la tranquilidad al interior de este centro penitenciario. Se decomisó un artefacto explosivo, 2 armas de fuego, 120 municiones, alimentadoras, cuchillos y demás.
Pero los reos continuaban armados y eso quedó más que claro por la noche, cuando nuevamente detonó la violencia. Esta vez 3 privados de libertad fueron asesinados, uno de ellos desmembrado. Ocurrió en el pabellón 5, escenario de la más sangrienta reyerta registrada en el penal en septiembre pasado. El SNAI volvió a informar el fatal saldo a través de un comunicado en Twitter. Desde el equipo de prensa de la institución se ha informado que por lo pronto no habrán declaraciones sobre esta escalada de violencia registrada durante el feriado. En lo que va del año se han registrado 263 asesinatos en las cárceles del país, 227 más que los registrados durante el 2020. Más de la mitad de ellos han ocurrido en la penitenciaría del Litoral, donde este miércoles nuevamente volvió esa tensa calma que se rompe cada tanto. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre las declaraciones del presidente Putin de Rusia sobre el decreto de vacaciones obligatorias en dicho país a causa del incremento de los casos de COVID-19. El presidente ruso Vladimir Putin dio una semana de vacaciones retribuidas a los rusos desde el 30 de octubre al 7 de noviembre. ¿Para qué? Para tratar de frenar el avance de la pandemia del coronavirus, que ha cobrado la vida en las últimas semanas a más de un millar de personas en este país. Y obviamente la tasa de contagio sigue siendo menor a 1 por cada 100.000 contagiados, pero pues es el país con más incremento de casos diarios. Y obviamente 30.000 de estos casos se reportan diariamente en promedio. Para Putin, pues la pandemia ha sido un problema en relación a la vacunación y en relación al problema y la situación sanitaria que atraviesa este país. La lenta vacunación, según medios de comunicación extranjeros, que se ha relajado y también la presencia de personas que no quieren usar mascarilla ha generado problemas en toda la pandemia en este país. Ellos nos hablan de que 1.500 personas son hospitalizadas diariamente y el número de pacientes graves o muy graves se ha duplicado en las últimas semanas. Entonces, estas medidas restrictivas en la capital rusa pues pueden causar que la transmisión se ralentice, es decir, disminuya su velocidad y puede ser importante. Por lo tanto, él ha llamado a ser responsables y ha sido muy enfático en llamar a la inmunización. De esta manera, un país que produce vacunas, pues nos sorprende que no se esté vacunando al ritmo que nosotros quisiéramos. ¿Cuáles son las razones? Las razones: falta de confianza en la vacuna, seguramente un sistema sanitario que no logra calar en el resto de la población. Pero lo que es importante es que las personas en Rusia que actualmente están en sus casas o estarán en estas semanas, pues deberían entender que la vacunación es la única forma de salir de la pandemia y obviamente en ese país pues tendrán que usar la vacuna Sputnik V, como se lo ha dicho, y algunas de las variantes que están siendo estudiadas. La Agencia Nacional de Estadísticas rusas ha contabilizado ya más de 400.000 casos a finales de agosto. Y esto, de acuerdo al sitio especializado de estadísticas, nos dice que definitivamente para los 144 millones de personas en Rusia, pues se piensa o se prevé que las muertes podrían seguir inclusive por varios meses. Por lo tanto, esta estrategia de las vacaciones forzadas tiene cierta lógica para que la gente se guarde. Estamos de vuelta con más información. Le contamos ahora que después de casi un mes, un joven de 14 años que fue reportado como desaparecido en Bolivia, apareció en Quito. Su padre le siguió la pista, llegó a nuestro país y pidió ayuda a la Policía Nacional y a la Embajada de Bolivia en este país para que lo ayuden. Encontró a su hijo con personas habitantes de la calle en el norte de la capital. La desaparición del menor, se presume, es por influencia de redes sociales y juegos en línea. El caso sigue en investigación. El dato que se manejaba justamente es porque él se manifiesta por los medios sociales, por Messenger, y no deja ni un contacto para que la policía pueda rastrear su llamada. Entonces, yo por la desesperación me vengo desde Bolivia, desde La Paz, ya siguiendo los pasos a mi hijo, entonces hasta que, como les digo, el día de ayer en la noche lo pude ver, encontrar, abrazar, y ahora me lo llevo a casa, gracias a Dios y a todo el pueblo ecuatoriano, las personas que me han dado la mano en la calle. Estaba en un estado también yo de indigencia y bueno, tuve que hacer toda esa labor para poder llegar a mi hijo, ¿no? Y lo logré, gracias a Dios. Y bueno, él está todavía un poquito confundido, ha estado en condición de calle.